Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Vamos a hablar hoy de un personaje capital en la cultura francesa, esa que dice el señor Macron que no existe, cuando Francia, sin discusión ninguna, era el epicentro de los movimientos culturales de su tiempo. Desde luego que hubo cultura en todas partes, pero Francia era el centro nervioso de los grandes movimientos culturales. En el año de 1802, en el hogar formado por una distinguidísima matrona y por un coronel que se hizo general, el coronel Hugo, nació Víctor Hugo, llamado Víctor María, que nació en el año de 1802, el 22 de febrero, y que moriría en París en un día como hoy, 22 de mayo de 1885. Sea eso dicho para ubicarnos en el tiempo. Víctor Hugo es hijo de un general, como hijo de un general recorre muchos lugares tratando de seguir a su padre, quien los invita a que estén en un sitio y después los tiene que devolver cuando ese sitio se está volviendo imposible de vivir. Y entonces está en Italia, está en España, está en Inglaterra. Víctor Hugo es un gran viajero por la Europa de su tiempo. Y empieza a producir muy joven, tiene una afición literaria inmensa y producen una especie de revista que se llama El Conservador Literario, Conservateur littéraire en francés, y ahí empieza y recibe elogios, por ejemplo, de Lamartine. Lamartine es conservador como Víctor Hugo lo fue en toda la primera etapa de su vida. Terminaría después siendo izquierdista e izquierdista radical. Son de esas mutaciones que se producen en los hombres al revés en muy escasos momentos, porque lo normal es que un izquierdista se vuelva derechista, pero con Víctor Hugo ocurrió exactamente al revés. Él era todo en el Conservador literario y empezó a producir poesías. Odas y poesías diversas. Es una obra de 1822, es decir, cuando tenía 20 años. Y produjo también novelas como Ana de Islandia, y todo metido dentro del trabajo del Conservador literario. Sigue muy de cerca a Walter Scott y lo impresiona la genialidad de ese espíritu inquieto. También es la época de Lord Byron y de sus aventuras en Grecia. Víctor Hugo no solamente asiste a todo, sino que se vuelve personaje fundamental en todo este tema. El libro de Ana o Han de Islandia, por la que recibe una pensión de 2.000 francos, y eso le permite vivir, y eso le permite que su esposa se case con él, porque le hacían una terrible oposición porque no tenía una situación económica sólida. Viene después otra publicación que se llama La Musa Francesa, donde escribe una oda a su padre, con quien se reconcilia después de estar muy distante de él, y esto era por el año 24, cuando nuestro poeta tenía 22 años. Lo nombran al mismo tiempo que Lamartine como caballero de la Legión de Honor en 1825, y tiene 23 años. Es un jovencito, pero que ha dado ya unas muestras inmensas de talento. Escribe cosas que impresionan inmensamente, como un drama que se llama Cromwell, donde prácticamente rompe con los clásicos, porque no se sabía al fin Víctor Hugo qué era, si iba a encabezar la legión de los que iban a transformar toda la literatura francesa en dirección al romanticismo, y con Cromwell se hace el rompimiento con toda la tradición clásica.
Luego se hace representar nada menos que en el Odeón de París, y produce unas piezas que son un verdadero desastre. Siempre que escribe poesía tiene éxitos enormes, como las odas y baladas que escribe en 1828 y Los Orientales, una obra que lo hace inmensamente famoso, si algo bastara faltara todavía para su fama inmensa. Cuando tiene unos momentos difíciles se produce una de sus grandes obras, de sus obras capitales, El Hernani. El Hernani, de 1830, en ese año tiene 45 representaciones y suscita verdaderas trifulcas entre los amigos y los enemigos de Víctor Hugo, que son los amigos y los enemigos del romanticismo, pero trifulcas en grande. Al principio van todos los amigos y copan los puestos para aplaudir rabiosamente a Víctor Hugo, pero después los amigos se van agotando y llegan los enemigos y eso terminan en verdaderas trifulcas. También tiene una obra importante, Marion Delorme, la historia de una cortisana a quien el amor le rehace la virginidad. En Hernani es un bandido que se convierte en el tipo del honor. Son reconversiones que hay en todos los frentes. Más adelante empieza el interés de Víctor Hugo por los temas sociales que va expresando en muchas de sus obras. Produce Lucrecia Borgia, que le da grande fama también, María Tudor y Angelo, un estudio sobre Mirabeau, que lo sabemos ya todos los que hemos seguido este itinerario por la historia de la hora de la verdad. Mirabeau, que hubiera sido el hombre que hubiera salvado la Revolución Francesa para llevar las cosas hacia una democracia constitucional o democracia pura sin rey, pero sin necesidad de capitarlo y de la oleada de sangre que se produce, por ejemplo, en los acontecimientos de las cárceles en París en el año de 1794. Hugo, pues, en medio de ese afán por los temas sociales y por los temas humanos, produce Los Miserables, que es la obra que le da más fama en el mundo, aunque sus críticos sostienen que está muy lejos de ser la obra capital de Víctor Hugo, que es también un seguidor apasionado de Shakespeare. Y miren que en esto coincide con muchos grandes de la literatura universal. Shakespeare se convierte en el centro más poderoso de la atención. Esto lo hemos dicho a propósito de varios de los grandes de todos los tiempos, como por ejemplo de Goethe. Goethe es un seguidor casi fanático de la obra de Shakespeare. Cuando menos pensó Víctor Hugo, se convirtió en el centro de un movimiento político por el que no había tenido interés. Lo que diga o no diga Víctor Hugo, y termina por enfrentarse a Luis Napoleón, a quien apoyó para que subiera al poder y luego lo enfrentó, y por culpa de Luis Napoleón, es decir, de Napoleón III, tiene que salir fugitivo de Francia. No se deja extraditar, él se va primero, está en Bélgica, desde donde produce una parte muy importante de su obra, y escribe una de sus obras más colosales, manejando una ironía siniestra, Napoléon le Petit, Napoleón el Pequeño, refiriéndose a Napoleón III, y obviamente creando, por la antinomia obvia, una comparación con Napoleón Bonaparte, de quien Víctor Hugo es un seguidor apasionado. Así pues que tiene muchas
demostraciones de su quehacer político, triunfos que van, derrotas que vienen, y finalmente fallece después de una producción extraordinaria que no ha sido recogida en su integridad. Ha sido imposible recoger todas las obras de Víctor Hugo, de tantas que tienen, todas de calidad. En el año de 1885 muere, y su entierro se convierte en uno de los hechos capitales de la historia francesa. Nunca hubo un movimiento tan grande, popular, como alrededor de Víctor Hugo, alrededor de su tumba. Hasta las prostitutas salieron todas porque Víctor Hugo había tenido palabras de consuelo. No hay que censurar a la mujer que cae. A la femme qui tombe, diría Víctor Hugo. Muerto Víctor Hugo, empieza ya una definición de una Francia distinta. Víctor Hugo ha sido personaje capital en toda la historia de la invasión prusíaca a Francia, en la derrota de Napoleón III, en el nuevo mundo de la democracia francesa. En todo caso, uno de los grandes genios de la literatura universal y uno de los hombres capitales de la cultura francesa falleció en un día como hoy en París, en el año de 1885.